Y vamos a grabar. Bienvenidos a todos ustedes a esta sexta lección del curso. En el principio, estamos estudiando los principios que encontramos en el libro de Génesis. Y hoy nos toca la vida de Abraham, el padre de la fe. Y veremos cómo es nuestro padre de la fe y cómo es como nosotros y cómo su Dios es nuestro Dios. Y cómo nos trata de la misma manera, de hecho, con la ley y con el evangelio, con el mostrarnos nuestro pecado y con mostrarnos nuestro Salvador. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que tú que me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame, por gratitud a ti, a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de empezar la lección de hoy, quiero hablarles un poco acerca de Academia de Cristo. Algunos de ustedes han tomado muchos cursos con nosotros, ya nos conocen y nosotros los conocemos a ustedes. Otros de ustedes han tomado algunas lecciones con nosotros. Tal vez este es su primer curso con nosotros en Academia de Cristo. Pero aquí tenemos nuestro propósito. Queremos capacitar para cumplir la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión que Dios nos dio? Que nosotros vayamos y para ser discípulos de todas las naciones. Y pocas personas no podemos hacerlo solas. Así que el equipo de Academia de Cristo es un equipo de, no sé, cuando contamos a las personas quienes ayudan con cada detalle, 50 personas, pero no es suficiente para llegar a todo el mundo. Por eso tenemos la palabra clave capacitar. Queremos que cada uno de ustedes sea capacitado para cumplir la gran comisión, para mostrarle a su vecino, a su prójimo, a su familia, a su hijo, el amor de Cristo. Ese mensaje tan precioso que tenemos que Cristo vivió por nosotros y murió por nosotros y ahora vive por nosotros otra vez. Ahí es nuestro propósito. Y queremos ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra. Abrimos nuestras Biblias, aprendemos cómo leer la Biblia, aprendemos cómo ver a Jesús en cada página de la Biblia. También queremos orientar en cómo llevar la palabra a otros. Por eso usamos el método de las 4C, para que ustedes puedan usar el mismo método para enseñar a otros. Por eso capacitamos a formar grupos, invitar a otras personas, etcétera. Entonces, tal vez ustedes están pensando, quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. ¿Pueden orientarme? Por supuesto que sí. Comuníquese con su profesor, conmigo, con otro profesor con quien tiene confianza, con un asistente de Academia Cristo. Y podemos hablarles acerca de un grupo sembrador. ¿Qué es un grupo sembrador? Son grupos que estudiantes como ustedes están empezando. El propósito de un grupo sembrador es crecer, orar, alabar y llevar la palabra a otros, porque siempre queremos pasarnos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente que queremos estar arraigados a la palabra de Dios junto con otras personas quienes creen la misma cosa. Queremos animarnos los unos a los otros a seguir a Cristo hasta que estemos en el cielo. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tal vez
Ustedes, pues, seguramente se enteran de los rumores de guerras y las guerras que pasan en el mundo son señales del fin del mundo, son señales que pronto se acaba todo. Sabemos que Dios viene, Jesús viene y queremos preparar a otras personas para la llegada del Salvador. ¿Y cómo los preparamos? Con la misma palabra de Dios, con el mensaje dulce y amargo de Dios, amargo y dulce de Dios. Así lo hacemos. Tal vez ustedes están diciendo cosas así. Lo siento, estoy un poco mal de garganta, perdóneme. Por eso estoy tomando mi té de manzanilla. Deseo unirme a ustedes. ¿Qué debo hacer? Pues otra vez, comuníquese con su profesor, conmigo, con otro profesor, con un asistente de Academia Cristo y podemos empezar a hablar acerca de un proceso de unidad doctrinal. ¿Qué es eso? Pues Dios quiere que tengamos una sintonía doctrinal. Dios quiere que estemos en la misma página. Dios quiere que creamos la misma cosa. Como dice aquí, la primera de Corintios 1:10. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Así que tal vez están pensando eso. Quiero plantarles la semilla de pensar en oh, cómo puedo en mi situación usar lo que estoy aprendiendo en Academia Cristo para servirles a otros. Podemos hablar acerca de eso con gusto, con alegría. Lo haré con ustedes. ¿Cuáles son sus preguntas? Alejandro, veo que estaba moviendo su micrófono. Sí, sí, profesor, sí, en principio, bueno, agradecerle la invitación que nos acaba de hacer. Ujú. Bueno, soy nuevo en la academia, bueno, si bien hice los otros cursos como para poder llegar a este discipulado, bueno, me siento un poco nuevo como para eh, comenzar a tener un grupo, pero bueno, Oh, sí, 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 quisiera estar más exactamente. preparado. Sí, exactamente. Así que si ustedes están tomando sus primeros cursos, esperen. Pueden hablar Sí, inmediatamente acerca de Cristo, pero tal vez no formar un grupo inmediatamente. Eso viene no, claro. después con los cursos, sí, con todo. Así que por lo menos vaya pensándolo y Profe, apren- quiero decir algo. un, Ladis. un momento, Laris. Sí. Los estudiantes más rápidos, tienen un poco más tiempo, terminan el discipulado 1 en 6 meses. El promedio Claro, es más de un año, así que tienen tiempo. No estamos mucho. forzándoles a hacer nada, solo Sí, es sí, una sí. invitación. Cómo no. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Sí. Ladis, ahora. Sí, lo que le voy a decir algo como una aclaración, una pregunta. Por ejemplo, yo he sido una de las personas que he rendido mucho porque yo soy súper rápida. Nada más me dedico a una cosa y estoy en eso. Yo he dado con estas dos materias que llevo 8. Me faltarían 5 para el curso de los 13. Sí, Después que terminemos los 13 cursos, entonces debemos continuar con qué. sí. Después de eso viene el discipulado 2, que se enfoca un poco más en la formación de grupos. Así que tenemos cursos llamados la multiplicación de discípulos, la multiplicación de ministros, la adoración, como adoremos al Señor 1, adoremos al Señor 2, los salmos y eso. Así que los cursos se enfocan un poco más en la formación de un grupo. Sí, Aquí, queremos que nos den una orientación después que terminemos los 13 cursos. Nos acercaremos a algunos de ustedes. Déjennos su WhatsApp para que sí, nos den ciertas orientaciones. claro que sí, claro que sí. Y le agradecemos eso con mucho gusto porque somos
muy inquieto y siempre vivimos en eso de escudriñar la palabra de Dios, de hacer cursos, de investigar las palabras. Yo vivo en eso porque una que a mí me gusta leer mucho, investigar y saber las cosas, y se lo digo con sinceridad, no se lo digo con hipocresía. Después que estoy en Academia Cristo, me he transformado totalmente, me he cambiado. Siento paz, siento gozo. Y los conocimientos adquiridos, trato de llevarlo un poco a la práctica. Ujú. Amén. Y Amén. con la ayuda de Dios tengo algunos proyectos en mi mente. No lo voy a decir porque el hombre pone y Dios es el que dispone, pero sí lo tengo a la mira para cuando termine Dios mediante. Sí, sí, y no, nosotros no tenemos que esperar para hablarles a otros acerca de Jesús. Así que tal vez la capacitación de formar un grupo viene después, pero usted ahora, mañana, esta noche, puede hablar con alguien para darle el consuelo de Jesús. Definitivamente. Sí, gracias, Laris. A Wilson y Silvia. Sí, buenas noches, pastor. Quería preguntarles, ¿se debe de aprobar alguna cantidad de cursos determinados? O de hecho, lo venimos haciendo ya el servicio, servimos acá también en nuestra iglesia, por el trabajo que realizamos también. Pero sí me parece interesante estos grupos que comenta para poder reunirnos y fortalecer más nuestra palabra, nuestra fe y hacer lo que dice, ¿no? Ir y hacer discípulos de las naciones. Hay mucha necesidad. Vemos ahora el mundo está totalmente violento. Nuestro país también está viviendo situaciones bastante complicadas de inseguridad y hace falta llevar más del mensaje para que conozcan el amor de Cristo y podamos también cumplir con nuestra gran comisión. Eso nada más quería consultarles y darles un abrazo por este medio a cada uno de ustedes. Sí, gracias, Wilson. Gracias. En el discipulado 1 hay 13 cursos y cada curso dura un mes aproximadamente. El último curso es un poco más largo porque es el curso que termina todo y tiene un proyecto final más grande. Pero hay 13 cursos. Ustedes pueden tomarlos en cualquier orden, excepto el último, que es el último, que termina todo. ¿Eso tiene sentido, Wilson? De acuerdo, hemos estado ya algunos cursos también participando y lo iremos haciendo. El Señor pondrá en el tiempo adecuado para servirle también. De hecho, como le manifesté, estamos ya sirviendo. Tenemos una iglesia en el hogar, se llama aquí en nuestra casa, en nuestra casa, o células los llaman también. Sí. Dentro de la iglesia también tenemos un ministerio que estamos sirviendo y bueno, todo el tiempo es bueno para llevar la palabra y que conozcan también lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, dar testimonio de la gloria de Dios en nuestras vidas. Sí, sí. Amén. Bien. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? Pastor, Sí. Diga. buenas noches, soy Jerónimo. Buenas noches a todos mis hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Está bonito esto que usted nos dice, pero como decía nuestra hermana, decía la hermana que pasó hablando, que decía de que ella quiere pasar todo bueno, yo aprendí la doctrina de una iglesia confesional de aquí, que es de la iglesia del Canadá, Ujú. que es de la misma ruta de Martín Lutero. Pero yo me he sentido más fortalecido con los cursos que he agarrado con ustedes, he aprendido mucho y Bien, bien. yo comparto desde que inicié con el pastor Mateo, he aprendido bastante y yo todo esto lo he apuntado y siempre me llevo y se lo llevo a la gente allá en esa comunidad. No puedo hacer un grupo allí porque lo hago así pues con lo que ustedes me enseñan y yo lo sigo estudiando Ujú. para Sí, írselo a predicar a ellos en un servicio, hacérselo en un pequeño estudio
Y así lo hago como mido el tiempo de ustedes y mido el tiempo mío para comparar los dos tiempos. Sí. Porque la gente ahí pues han entendido mal la palabra de Dios porque con mucho que estoy trabajando yo allí porque son gente que no saben leer, no Sí. tuvieron la oportunidad de estudiar, son campesinos pues. Y otra cosa que no tenemos internet. Ujú. Ellos me decían, está bueno que lo ponga un profesor, pero el problema es que no tenemos internet allí, no Sí. tenemos luz en ese templo que yo miro. Entonces yo lo que hago es hacerlo en la tarde Sí. y lo hago una hora y esa hora ya me vengo para mi casa porque de León como 16 kilómetros para adentro, una comarquita. Entonces yo me siento fortalecido porque yo siempre lo que he aprendido de todos ustedes, gracias a Dios, yo siento que me he fortalecido y ellos han entendido más la palabra con las 4C. ¿Ves? Y Excelente. entonces aquí pues casi no tengo mucha oportunidad porque no tengo un local de cómo hacerlo y hacer el grupo. ¿Ves? Sí. Sí. Pero yo me alegro, doy las gracias a Dios por su tiempo de ustedes que no nos cobran ni un centavo, sino que nos dan gratuitamente como vino Jesús a predicar el evangelio gratuitamente. Mm. ¿Ves? Y entonces yo me esfuerzo por aprender tanto con ustedes como con los otros profesores. ¿Ves? Y yo aprendí con los 10 mandamientos que hizo el pastor Luis y con lo que estoy estudiando ahorita con el otro pastor que es para mañana. Y yo se los dije a ellos les gustó cómo se los explicaba. Tal vez no igual, pero intenté. Pero ellos entendieron, sí. Entonces ahora permanece más en la iglesia, ¿ves? Porque yo estoy atacado de alrededor de esa comarca, hay bastante iglesias, tan católicas, Asamblea de Dios y un poco. Y entonces quieren engañarla, pero ahora la gente no le engaña. ¿Ves? Ahora yo siento que la gente me está llegando más seguido. Yo miro 25 niños y los 25 padres a veces me llegan en esa fecha. Sí. Pero yo a los niños les doy diferentes las clases, como las que les doy a ustedes, a como adultos, porque Sí. hay que saber cómo hacerlo a los niños. ¿No ves? Entonces yo me siento alegre y le agradezco a ustedes. ¿Ves? Tal vez a veces no les contesto porque yo quiero que los hermanos que están iniciando o que tienen poco de estos cursos, que ellos vayan aprendiendo y hagan preguntas, que se les vaya terminando el miedo, porque sabemos Ujú. que cada uno de nosotros no tenemos la misma confesión, a veces pertenecemos a distintas iglesias y estamos aprendiendo esta doctrina que es tan valiosa y preciosa, porque lo siento que es preciosa porque ustedes han dedicado su tiempo y nos han explicado bien a nosotros. Mm. ¿Eh? Eso Sí. me gusta y le doy las gracias a Dios, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a mis hermanos que aprendamos. Gracias. Gracias, muchas gracias, Jerónimo. Sí, y por eso existimos. Y qué bendición ustedes tienen. Tienen la capacidad de conectarse a clases en línea y luego pueden ir a personas quienes no tienen la oportunidad de tomar clases con nosotros y formar grupos o ayudar a otras personas. Así que sí, que Dios me los bendiga. Ale, Alfredo. Profesor, buenas noches a todos. Profesor, una pregunta. Esta Sí. noche no hemos tocado el tema. Oh, no, lo siento, Alfredo, se cortó su conexión. En lo que Alfredo viene, yo quiero decir algo, en lo que Alfredo regresa, profe. Lo siento. Oh, parece que Alfredo regresó. Alfredo, Ah, se también. cortó su conexión. ¿Puede repetir lo que iba a decir? Ah, sí, ¿Cómo es la cosa, profesor? lo que quiero decir es que yo duré 2 años trabajando con Laris, un grupos. momento. Laris, un momento. Alfredo, ¿quiere repetir lo que decía? No, no escuchamos. Profesor, es que yo pienso que no hemos tocado el tema de esta noche. Ah, sí, de la lección. Sí, Amén. estamos disgregados. No, no, no estamos muy, no estamos
fuera del tema. Está aquí enfrente de nosotros. Yo me quedo después si quieren conversar conmigo acerca de lo que hablamos acerca de los grupos sembradores o Está acerca del bien. juego doctrinal. Yo me quedo después. Ahora arrancamos la lección de Abraham. Si tienen sus Biblias a mano o si tienen sus apuntes, pueden sacarlos para contestar las preguntas. La primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pueden Yo voy a inclusive... mencionar algunos, profe. Ok, Laris, adelante. Bueno, yo considero que ahí estaba Abraham, ahí estaba la esposa de Abraham, ahí estaba una persona que no me recuerdo que sí le dijo, porque cuando Abraham dijo que mintió, que dijo que su esposa era la hermana, entonces le dijo, ¿por qué mentiste? Yo me hubiera casado con ella, pero está bien, quédate con tu esposa. No me recuerdo el nombre de esa persona. Había dos, tres más ahí que no me recuerdo, sí, pero yo sí estudié la historia. Gracias. Alfredo, adelante, Alfredo. No, profesor, es que estaba preocupado porque no habíamos tocado el tema Ok, que tenemos para esta noche de estudio. sí, gracias, Alfredo. ¿Alguien más quiere contestar? Alejandro, adelante, Alejandro. Ah, y estaba lo que Dios, también Dios, porque Dios le habló a Abraham Ujú. como personaje. Gracias, Laris. Alejandro. Sí, agregaría lo que dijo la hermana, creo que el faraón, se refería al faraón, Ujú. al faraón. Yo agregaría, bueno, los egipcios, a Taré, padre de Abraham, Sarai, Nacor, Aram, Milca, anoté como personajes también. Sarai creo que la nombré. Alot, Bien, gracias. Tenemos Lot, quien es un personaje más grande en las historias futuras. Tenemos Tare, sus hijos, Abraham, Nacor, Arán, sus esposas, los egipcios, los funcionarios, los príncipes de Egipto, los siervos, muchas personas, porque básicamente hay dos historias aquí. Bien, gracias. Seguimos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos, las cosas. Alejandro. yo anoté el altar, la tienda, los, los animales que nombra ahí también, asnos, asna, ciervos, ovejas, vacas, no sé, eso Bien, fue lo que encontré. bien. Los bienes que había acumulado, todas las cosas que recibió de Faraón y la tienda, el altar. Bien, gracias. ¿Dónde ocurrió la historia? Decir algo, profe. Sí, Profe, yo Laris. quiero decir algo, porque yo la estudié. Como el objeto, algo principal de esa historia que yo puedo ver es que eh, Abraham trató de mentirle a Dios. Le mintió a Dios cuando dijo que su esposa era hermana. Entonces, nos deja una enseñanza ahí que no podemos nosotros tratar de mentir, de decir de que por él salvar su pellejo,
porque podían matarlo. Y le dijo a Sarai que ella era muy hermosa, que quizás no le iban a creer, pero que dijeran que eran hermanos. Entonces no se puede uno mentir. Entonces lo que nos deja una enseñanza esta historia es que debemos de ser fiel a las cosas que Dios nos dice, ser fiel, no mentir, porque la mentira es de Satanás. Y Gracias, cuando Laris. hablamos de mentira, estamos con Es la la, cosa de res- Satanás. es Entonces lo la que res- tenemos que hacer es ser fiel a Dios, porque Él no debió haber hecho eso, aunque fuera por salvarse Él, por salvarse su pellejo. Entonces, eso se vio como un conflicto ahí, aunque al cabo y al fin, Él trató de terminar bien, pero eso no queda bien, y más en una persona que sea cristiana, estar mintiendo. Gracias, Laris. Esa es una respuesta para una pregunta más adelante. Alejandro, ¿quiere contestar la pregunta dónde ocurrió la historia? Sí, empezó en Ur de los Caldeos y mientras Abraham y sus allegados iban viajando, en algún momento estuvieron en Harán y cuando hubo un hambre, pues llegaron a Egipto. Amén, amén. Tengo un mapa aquí. De hecho, toma lugar en lo que aquí tenemos. Voy a escribir un poco aquí. Aquí tenemos Ur de los Caldeos, que está lo que actualmente es Irak. Empezó allí, subió al norte a Arán y luego bajó a Israel y luego hasta Egipto llegó y regresó después. Aquí estamos aquí en esta parte del mundo. Gracias. Vamos a seguir. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuáles son algunos puntos de referencia? Alejandro, ¿quiere contestar? Sí, en principio iba a agregar algo más, no sé si está bien o no escuché Sí, que llegaron a Canaán también, ¿dónde así. ocurrió? Pasaron por Canaán. Amén. En la pregunta anterior, Amén. profesor. Sí. A ver, Gracias. yo, ¿dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Yo la ubiqué 70 años después de Babel, puede ser aproximadamente, digo yo, porque Taré 70 años cuando engendró a sus hijos, ¿no? Así. Pero Abraham no fue inmediatamente después del diluvio. Ya estamos unos siglos después del diluvio, Después. porque hay pueblos, Ajá. naciones, poblaciones en todas las partes del mundo. Ah, Y de hecho, solo podemos tener algunas referencias aproximadas. Por ejemplo, se calcula que Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo. Nosotros vivimos aproximadamente 2000 años después de Cristo. Abraham fue lo opuesto, 2000 años antes de Cristo. Isidro, Muy buenas noches, pastor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? sí, Año exactamente no lo tenemos, pero aproximadamente vamos a estar diciendo que Abraham entró con los descendientes o con su descendiente en Canaán, calcularle aproximadamente después de 600 años más adelante. sí, gracias. Sí, estamos unos siglos después del diluvio. Estoy de acuerdo con eso. Gracias. Ya hemos mencionado el problema. Hay varios problemas, pero tal vez los podemos resumir en una pregunta. ¿Abraham confiará en las promesas de Dios? ¿Dios va a cumplir sus promesas? Veremos. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Qué dicen ustedes? Hemos mencionado la mentira de Abraham. Hemos mencionado otros problemas de Abraham. ¿Se resuelve?
Yo digo que sí. ¿Y cómo? Se cumple la promesa de que tendremos que, serán muchas generaciones, ¿no? Y se cumple la promesa también a Sara que no podía tener hijos, puede concebir y de esa descendencia somos nosotros. Entonces, se resuelve el problema, ¿no? Al ir por todas las naciones, predicando también y haciendo saber lo que es Dios en nuestra vida. Sí, gracias. Alejandro, de Puerto Rico. Pues a pesar de que Abraham en algún momento tuvo sus descuidos y sus problemas, ¿verdad? Como todo ser humano y sus errores, Dios, entiendo que se resuelve porque Dios cumple su promesa, Sí, haciéndolo padre de naciones y padre de la fe y pues fuera de todos sus errores, como mencioné, que todos podemos cometer, Dios es el que resuelve el problema por amor y misericordia. gracias. Muchas gracias. Alejandro, otro Alejandro. Sí, gracias, pastor. Yo, eh, limitado a la historia esta, pensé que lo único que se solucionaba fue la salida de Egipto, ¿no? Todavía acá no habla está toda media del camino a la tierra prometida. No sé, me parece que él todavía sigue adelante por la promesa que le hizo Jehová, ¿no? Pero todavía no llegó a la tierra prometida. No sé, me pareció a mí. Gracias. Isidro. Una vez más, pastor, yo tengo acá en el versículo 7 del capítulo 12, en el versículo 7 dice, donde se resolvió el problema, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esa es. Sí, gracias. Tenemos varias partes de la historia. Primero, vemos que Abraham sí confía en el Señor, deja su hogar, su familia extendida y ya fue cuando no era un hombre muy joven para ir a Canaán. Y aun cuando la fe de Abraham se flaquea, cuando mintió, el Señor sigue fiel. Todavía no vemos el cumplimiento completo de las promesas de Dios, pero Dios toma acción al efecto, protegiéndolos en Egipto, entre otras cosas, la hambruna también. Bien, vamos a seguir con Quiero este. preguntar algo, profe. Quiero preguntar algo. Sí, adelante. Las promesas de Dios siempre son cumplidas. Y por ejemplo ahora que Él nos da todas esas promesas que Él nos ha dado a nosotros, nosotros vemos cómo se están cumpliendo al pie de la letra. Siempre las promesas de Dios son cumplidas. Amén. En el nombre Amén. de Jesús. Entonces, lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Él dice, por ejemplo, le voy a poner el caso de Israel, de Jerusalén. Yo estaba leyendo en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 3, que Él promete que todas esas naciones que se pongan en contra de Israel serán desechas. Es Sí, decir, que Él va a intervenir a favor de Israel. Y esa promesa tiene que cumplirse. Eso tiene que suceder de Israel, tiene que darse, pero Israel no va a perder ninguna batalla. Todas las naciones que se pongan a pelear con Israel serán desechas. Lo dice en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 3 en adelante. Hoy lo estaba yo estudiando. Entonces, las promesas de Dios son fieles y son cumplidas. sí, amén. Estoy de acuerdo con eso. Con esta pregunta aquí estamos pensando en la historia que estamos estudiando. Si cumple o se resuelve en la historia o tenemos que esperar un poco más. Así que gracias. Se resuelve.
se cumple. En esa de Abraham se cumplió, porque se comenzó a predicar el evangelio, como dijo el hermano, por todas partes. Gracias, Laris. Tenemos esta pregunta de la parte de consolidar. ¿Cuál es el propósito principal de esta historia? Si fuera titular de un noticiero, ¿qué sería? ¿Qué diría? Pocas palabras, palabras suyas. El titular sería Las promesas de Dios se cumplen. Ok. Sí. Alejandro. Sí, pastor, como el hermano acaba de decir, sí, la promesa de Jehová a Abraham es, me parece que el propósito principal de la historia, ¿no? Gracias. Sí, Dios llamó a Abraham y a su familia a Canaán, donde prometió bendecirlos y protegerlos. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Dónde vemos el pecado en la historia y en nuestro corazón? Alejandro de Puerto Rico. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones el miedo y la inseguridad. Sí, hay mucho miedo, inseguridad, porque dudamos que Dios nos está protegiendo. Sí, sí, que Dios puede Un protegerme a aporte. mí. Sí, Él adelante. no dice, y él no dice a nosotros, cuando él le dice a Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, no te desampararé, estaré contigo todo el tiempo y te bendeciré. Entonces, cuando Dios nos da una promesa, nos dice algo, yo no temo si es Dios que me lo dice. Ahora, si es un hombre, sí, porque la palabra del hombre falla, pueden ser mentiras, pero la de Dios son fiel, son verdaderas y son ciertas. Entonces, cuando Dios te dice una cosa, no tenga miedo, porque Dios, que es todopoderoso, que no pierde ni perderá una batalla, que es el invencible. Entonces, no hay que dudar, como Pedro cuando estaba en el agua, que dudó. Si es Dios que me dice, yo no dudo, porque yo sé que el Dios del cielo me sacará de lo que sea, como sacó a Sadrá, a Mesá, a Abednego y a Daniel del horno del fuego. Y así la gente creyó en ese Dios que lo libró de todas esas cosas. Cuando uno tiene fe en Dios y cuando Dios le dice a uno una cosa, olvídese que no hay enemigo que te haga a ti salir de ti. Por eso lo dice la palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no debemos de temer. Es una enseñanza que nos deja cuando las cosas son de Dios. Gracias, sí, pero admitimos que sí tenemos dudas a veces, ¿no? Pues nos grabamos los pasajes de las promesas de Dios en nuestras mentes y tratamos de recordarlas, pero fallamos, nos caemos, dudamos. ¿Qué hacemos ahí? Confesamos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado. Isidro. Yo veo en esta historia para tratar de contar directamente de tener miedo y no querer aceptar la promesa de Dios en nuestra vida, su palabra, debemos cumplirla. No lo escuchamos muy bien. Lo siento, Isidro, no sé, hay mucho ruido a fondo. Es que lo que pasa es que algunos hermanos y hermanas nos apagan Pues viene de su micrófono, lo siento, Isidro. Ok, gracias. Ya hemos contado nuestros pecados con esto. Ahora vemos el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo que Dios me ama? El amor de Dios hacia mí. Voy a decir algo.
en los mandamientos. Él dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ya él no amó a nosotros primero. ¿Por qué? Nos amó cuando nos eligió ser sus hijos. Nos seleccionó. Murió en la cruz por nosotros. Y para que nosotros tuviéramos, cargó con ese problema que tenía que llevarlo, para que tuviéramos la esperanza de tener vida y vida en abundancia y adquiriéramos la salvación. Y de tal manera él amó que dio su único hijo unigénito en el libro de San Juan, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primero dando el amor fue él, y por eso nosotros debemos transmitirlo. Está bien, los ministros han fallado, los grandes profetas han fallado. Lo que tenemos que hacer, si fallamos, no caemos. Dios es fiel y justo para perdonarnos, pedir perdón, humillarnos. Si he fallado en algo, yo le pido perdón a Dios cada vez que voy a orar y le digo, si en pensamiento, en palabra he fallado, usted me perdona. Purifícame, Señor, lávame y límpiame en el nombre de Jesús. Sí. Ahí nosotros, si hemos fallado, Él nos ayuda a levantar a nosotros y nosotros rectificamos. Sí, y gracias, Laris. Vemos que la Biblia es cristocéntrica, vemos que todo se conecta con eso, pero aquí con esta pregunta queremos encontrar el amor de Dios dentro de la historia que estudiamos. ¿Dónde lo vemos? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Alejandro. Sí, disculpe, pastor, no podía comunicar. A ver, yo creo que en 12:2, si me permite, lo leo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Y cómo Me es pareció el que amor fue de Dios? Estoy de acuerdo, pero explíquenos un poco. ¿Cómo es el amor de Dios en los versículos 2? al prometerle a Abraham por la promesa y de cuidar a su pueblo. Sí, amén. Y la bendición a qué se refiere es Jesús, como vemos en versículo 3, dice, Sí, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo pueden ser benditas? ¿Cómo pueden ser una bendición para todo el mundo, para todas las familias en el mundo? Pues a través de Jesús. Aquí Dios está dándole una promesa de Jesús. Jesús iba a venir de la línea de Abraham y lo vemos aquí y va a ser una bendición para todas las familias del mundo. Aquí lo vemos, el amor de Dios hacia mí. Todas las familias de la tierra, mi familia, su familia, la familia de otro, todas las familias son bendecidas en Cristo, el hijo de Abraham, porque viene de su línea ahí. También vemos que aquí Dios no nos trata como nuestros pecados lo merecen. Vemos que Abraham falló, se cayó, mintió. ¿Y cómo lo trata Dios? No como merecen sus pecados. Y Dios nos trata así. En Cristo nos puede tratarnos así. Porque Cristo tomó en sí nuestros pecados. Y la última pregunta que tenemos hoy es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? En gratitud ahora, ¿cómo queremos actuar? Pastor, déjeme decir algo. Yo he hablado mucho, pero déjeme decir algo. Yo Adelante. tengo que pedir perdón por algo, porque por engaño, lo voy a decir, por engaño, que una persona quizá me mintiera, yo
Yo caí, que una persona quizá me mintiera. Y yo le pedí perdón a Dios y le pido perdón. Pero yo no le voy a decir por qué, usted se imagina. Le pedí perdón a Dios y yo sé que Dios me perdonó. No fue mi culpa, fue porque alguien habló mentira. Gracias, Laris. Entonces yo Wilson, pedí perdón, reconocí que estaba en pecado. Wilson y Silvia. Sí, ¿qué pediría que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? La obediencia, ser obedientes de la palabra y también amarle a Jesús porque Él nos amó primero. Y a través de esa gratitud que nos amó y nos eligió, nos hizo ser sus hijos, pues debemos también eso, lo que al inicio hablaba de la gran comisión, también dar lo que hemos recibido, compartir ese precioso regalo que nos dio, ¿no? Ya lo dijeron también aquí, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más bien tenga vida eterna. Eso, ser obedientes y también amar al prójimo, dar el amor de Jesús a los que están necesitando como nosotros algún rato lo necesitamos y lo seguiremos necesitando a Él. Amén. Amén. Gracias. Dios quiere que confiemos en Él en cada situación, aun cuando somos amenazados o desafiados a hacer grandes cosas. Ok, pues mañana voy a colocar en el grupo la tarea y la grabación y podemos terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias porque no nos tratas como nuestros pecados merecen, porque somos bendecidos en Cristo. Gracias por enviar ese rescate que necesitábamos, porque sin ti no somos nada. Ayúdanos a ser una bendición a otras familias alrededor de nosotros, con la misma palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Pues muchas gracias.